Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez, como siempre encantada de saludarlos. Hoy vamos a hablar de Ucrania, porque sigue esta guerra, este conflicto, esta invasión por parte de Rusia. Ya van 4 meses, más de 4 meses de esta invasión y parece que este conflicto no tiene fin. Vamos a hablar con un experto en la materia. Él es Pablo Quirós, analista de temas internacionales de la Universidad Marista de Guadalajara y especialista en temas de Ucrania. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Janet, y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues primero que nada, ¿qué es lo que ha pasado? Ya van más de 4 meses, como bien lo mencionaba, y ¿cuál es el balance que haces tú como internacionalista? Claro, el primer balance y mi mayor reflexión y sugerencia al auditorio y a nosotros mismos, ¿por qué no decirlo así? Es cuando vemos un conflicto internacional, lo vemos en menos de 30 segundos en un noticiero, sea en canal de televisión, sea escuchándolo en el radio, o sea con nuestro youtuber favorito, ¿no? Y creo que esta es la peor circunstancia fuera del conflicto, porque no entendemos que una guerra deja personas muertas, personas heridas, violaciones sistemáticas, sufrimiento, hambrunas, y la deshumanizamos. Seguimos cayendo en este vicio como humanidad, y este es uno de los principales factores que nos ha dejado esta guerra hacia el exterior. Hacia el interior, Ucrania tiene en estos momentos, y según datos de la propia ACNUR, más de 8 millones de personas, más de 8 millones de refugiados y refugiadas que han tenido que salir de ese país ante la situación. Exactamente. Y buscar refugio en otros países. Sí, algunas personas sí por voluntad propia, o sea, vamos, ante la presión que existe del conflicto, pero algunas otras personas, sí hay que aclararlo, han sido llevadas a la Federación Rusa en contra de su voluntad. Vamos, a hablar de voluntad cuando eres refugiado, pues una palabra bastante, pues, en debate, bastante complicada de entender, pero aún así cuando existen este tipo de presiones militares para decirte eres refugiado y te tienes que mover hacia nuestro país, que es el país beligerante, dices, bueno, ¿realmente tengo una condición de refugiado o realmente me están haciendo moverme ahí por cuestiones de obligatoriedad, las cuales pues no son nada humanitarias? Oye, Pablo, pues parece que a veces ya se ha perdido interés en este conflicto que continúa, y vemos que este fin de semana tan solo hubo nuevos bombardeos, hubo nuevos ataques, y todo esto previo a la cumbre del G7 en Alemania. Pues, ¿qué nos dice? ¿Que va a continuar todavía esta guerra y se va a seguir escalando pues este nivel, o qué va a pasar? Claro, la primera lectura es insisto, perdón por deshumanizar cuando estamos hablando de hay que ser más humanos, pero como bien mencionas, Janet, está también la circunstancia del jaloneo político, ¿no? Entre Vladimir Putin y aliados, porque también Vladimir Putin tiene, por ejemplo, a Lukashenko, la última dictadura que queda en Europa, en Bielorrusia, pero también del otro lado tenemos al G7, ¿no? Y cuando llegan este equipo de países a una cumbre tan importante como es en Alemania, o la propia cumbre de la OTAN que se lleva a cabo en Madrid, pues bueno, estamos hablando de que también del otro lado tiene que haber una respuesta o una llamada de atención para decir, por más que tú te reúnas, yo voy a seguir operando de la manera en la que estoy haciendo. Y este juego le está saliendo a Putin de una manera pues bastante maliciosa, la palabra tan subjetiva, pero es de esta forma en la que se está operando. Mientras de un lado se muestran mediáticamente que se están haciendo esfuerzos o pláticas o colaboraciones, del otro lado claramente también se busca por parte de Vladimir Putin decir que en efecto ya no va a ser el mundo como creíamos o como unipolar que él mencionaba la semana pasada, ¿no? Ya busca como ser un contrafrente o una contraparte de este mundo occidental. Sí, sin duda alguna, ahí vemos como toda esta parte política y todo lo que pueden decir los líderes y los países y todo lo que hay, pero una parte muy importante que mencionabas pues son las personas. Exactamente. Y es muy importante no olvidar que
hay millones de ucranianos que están sufriendo esta guerra y que incluso pues aquí a México han llegado varios de ellos. ¿Cómo le han hecho para poderse ir de este país? ¿Qué te han comentado? Porque tú has tenido el contacto con varios de ellos. ¿Y cómo le han hecho para poder salir? O sea, ¿es sencillo poder salir, abandonar su país? ¿O hay alguien que les esté diciendo no pueden y tienen que escaparse? No es sencillo porque en principio hay una ley marcial, la cual dice que todos los hombres desde los 18 años hasta los 60 tienen que estar defendiendo a su país en este momento. Entonces, las familias son separadas por la circunstancia y las personas que salen generalmente están buscando un país cercano para también estar en comunicación constante con las personas que tienen en Ucrania todavía. Hermanos, tíos, padres, que se encuentran en el frente, ¿no? Entonces la mayoría se están yendo a países como Alemania, como Reino Unido, Polonia, Rumania, porque esperan con ansias a que termine el conflicto. Y lo que también es muy simbólico de la salida de las personas ucranianas de su país es que ellos y ellas quieren volver. Sí. Porque saben de antemano que en cuanto termine la guerra va a seguir un proceso de reconstrucción. Y es una idea pues muy de sociedad civil. Hay que recordar que desde la revolución del Maidán, la sociedad civil ucraniana está muy empoderada, muy fortalecida y buscan este sentido social de empuje más allá de quién lo representa en la política, ¿no? Y esto se ha visto con los distintos presidentes y políticos que han estado en su parlamento, o en su congreso, que han estado también presidiendo a la propia Ucrania. Ucrania sí tiene mucho trabajo que atender en cuestión política, claramente, pero el aspecto de la sociedad civil es lo más importante que yo rescataría de la comunidad ucraniana en el exilio y en la propia Ucrania. Son personas sumamente unidas y ojo, hablar de personas de Ucrania no necesariamente son personas étnicamente ucranianas. Es un país tan diverso que hablar de estos aspectos discriminatorios, racistas, la verdad son mínimos. Sí. Y que, bueno, tienes personas de origen polaco, de origen ruso, de origen judío, tártaros de Crimea que son musulmanes, y una gran multiculturalidad que tiene de riqueza este país, que en realidad pues también son personas que han tenido que irse. ¿Cómo llegan a México? Generalmente por familiares y otras personas buscando llegar a los Estados Unidos porque también tienen familiares en los Estados Unidos y se encuentran en lugares de acogida, por ejemplo, que se encuentran en la ciudad de Tijuana, esperando a que con esta política de primero quédate en México y Estados Unidos checa tus papeles y te da un proceso de asilo, pues bueno, estas personas tienen que quedarse en este tipo de centro de refugiados, al igual que también en otras localidades de nuestro país. O sea, México viene siendo como un puente también para ellos, pero hay muchos que se quedan, ¿no? Muchos que han decidido quedarse aquí en nuestro país. Vemos que en Guadalajara también hay ya una comunidad grande de ucranianos que se han refugiado aquí, en Guadalajara. Sí, llegan aquí en Guadalajara en particular por familiares. Yo sinceramente viví de frente la angustia que tenían muchos de mis amigos y amigas de Ucrania aquí en Guadalajara por saber que sus papás, sus hermanos, sus amigos estaban siendo bombardeados en la propia Kiev, en Uzhgorod, en ciudades que ni siquiera estaban cercanas a la frontera con Rusia. Era realmente un nudo en la garganta y en serio, perdón por meter el plano emocional, pero más que emocional es humano, ¿no? Claro. Humanitario. Sí, pues es que, y también digo, ver que tu familia sigue ahí en un lugar en donde la están bombardeando, ver también cómo están destruyendo pues edificios enteros, cómo están atacando tu ciudad, pues no es algo sencillo. Claro, porque te quedas sin recursos, te quedas sin educación, te quedas sin salud, te quedas sin agua potable. ¿Cómo puede un país mantener una vida normal cuando no tienes ni siquiera las condiciones mínimas para ello? Entonces, ¿qué esperanza de que una persona pueda decir, ya acabó el bombardeo, vamos a salir al parque, ¿no? Como ocurre en otros conflictos que son, pues,
esporádicos, que son los 365 no es días constante. del año. Y lo que pasó justamente el fin de semana nos demuestra claramente que este conflicto en realidad lo estamos viendo de una manera bastante fría, bastante ideológica, con las narrativas a flor de piel, cuando en realidad no nos damos más al acercamiento de las personas que están teniendo ahí, familiares y amigos, que quizás en el edificio de frente están buscando todavía a las personas que quedaron atrapadas. Te comparto también que tengo una amiga que es traductora, era traductora de guía turística en Kiev, y también iba a la zona que se permitía de Chernóbil, y ella cada día desde que empezó la guerra subía historias a Instagram, durmiendo literalmente en una estación del metro de Kiev. Salía y grababa los bombardeos que estaban ocurriendo en la ciudad. Presentaba también cómo la población civil estaba haciendo cócteles molotov porque era su única defensa contra un ejército, pues, de cierta manera mayor que el de su propio país, y que al final de cuentas sí pudieron defender a su capital. Las consecuencias sí fueron bastante graves. Muertos en la capital, muertos en el oblast, en la región de la propia capital, con grandes atrocidades como fue en la ciudad de Bucha o Busha, como lo queramos pronunciar, con 457 personas asesinadas, civiles asesinados, y aparte 25 niñas y jóvenes violadas, que esto es un recuerdo de aquel conflicto en la ex Yugoslavia donde se aplicaba este tipo de métodos como un arma de guerra y totalmente reprobables bajo el derecho internacional. Sí, es muy lamentable, y qué valentía de esa amiga tuya que puede estar documentando todo esto. Me hiciste recordar un influencer que dijo, me voy para allá para documentar la guerra, y en el primer día, cuando le tocaron los bombardeos, dijo, adiós, yo me voy de este lugar, y ya no pudo estar, ¿no? Pero bueno, ahí hay quienes pues sí tratan de ayudar también de alguna manera, y tú has sido uno de ellos que desde acá, Guadalajara, pues ha tratado también de tener ese contacto. ¿Qué es lo que te dicen los refugiados? ¿Qué es lo que te dice la gente de Ucrania? ¿Qué tipo de ayuda, de apoyo les das, les ofreces acá? Y también cómo podemos ayudar nosotros como tapatíos para poder, no sé, hacerlos sentir un poco en casa. Claro, lo primero es no juzgar de lo que no conocemos. Y cuando nos hablan de una guerra y nosotros decimos, sí, conocí a una persona de Ucrania, pero yo lo que veo e interpreto es esto, estamos cayendo en un gravísimo error. Lo vemos muy lejano, ¿no? Claro, como y conoce a la persona. Ucrania? Ellos y ellas son tapatíos, bueno, yo soy chilapatío, pero ellos son personas también que viven en nuestra ciudad, trabajan, estudian, conviven con nosotros y tienen familias México-ucranianas. Entonces, cuando nosotros estamos ya viendo una persona de ese origen que es alejada de nosotros, pues en realidad estamos viéndonos demasiado fríos y demasiado, pues ahora sí que, no sé, como con un cierto egoístas, ¿no? Pero creo que la mejor forma de ayudar a Ucrania sería también viendo a las redes sociales de la propia embajada ucraniana en Ciudad de México, que generalmente ha estado solicitando distintos materiales, y ahí sí hago un llamado en particularmente al sector empresarial de Jalisco, que por ejemplo se necesitaban rollos de poliburbuja para mandar a Ucrania, porque son necesarios para transportar los materiales de las personas, bueno, sus pertenencias. A ellos mismos aleja este material a veces el frío, obviamente ahorita ya es verano, ya es menos necesario, pero en septiembre podrá cambiar el clima y otra vez se descienden las temperaturas, y obviamente este tipo de materiales va a ser necesario. Y cuando existan protestas pacíficas como las que se han suscitado en nuestra ciudad, sí llamar la atención de que al menos no se hagan comentarios pues sin razón, porque sí me ha tocado presenciarlos, que bueno, es más por cuestión de ignorancia que por cuestión de realmente seguir. O sea, ¿ha habido comentarios discriminatorios, racistas hacia esta comunidad? Sí, en algún momento escuché un viva Putin, ¿no? Y dices, bueno, realmente si era una persona muy seguidora de Putin o una persona
que estuviera realmente consciente de lo que diría, se pondría hasta casi debatir con alguien de la marcha. Pero si realmente no tienes conocimiento de la circunstancia, mejor evita ese tipo de comentarios, abstente de ese tipo de comentarios, porque en realidad no sabes lo que está realmente pasando viviendo la estas persona. Familias, sí, terrible. Una agonía de pensar que hasta su propio hijo tuvo que ser llamado al frente, y pues tú, muy cómodo en esta circunstancia, pues te atreves a hacer ese tipo de comentarios. Exactamente, tenemos aquí en Búnker pues a Tetiana, que tiene a su hijo allá en la guerra, y pues todos los días, aquí nos decía, todos los días pues nada más estoy viendo el celular, saber que mi hijo está vivo. Exacto. Y es pues una angustia permanente hasta que no termine la guerra. Pablo, y tú desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que acabe? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cuándo va a acabar? Pensábamos que iba a ser quizá una invasión que iba a durar poco, que iban a negociar, que iban a llegar a algún acuerdo, pero parece que no. Y vemos todavía lejano que se llegue a este acuerdo de paz. Todavía está muy lejano, y las guerras como las hemos visto en el siglo XXI son altamente vinculadas a lo mediático. Y es decir, ahorita todavía tenemos una guerra en Yemen que es de las guerras más crueles en el planeta, y que mediáticamente pues no hace ruido. La guerra en Siria continúa y mediáticamente ya tampoco no hace ruido. Y el mismo buscador de Google mencionaba la semana pasada que las búsquedas acerca de Ucrania, o guerra en Ucrania, o conflicto en Ucrania, iban a la baja. Entonces, mi mayor sugerencia es, si puedes ver tu noticiero favorito, o escucharlo, o ver a tu canal de noticias de YouTube favorito, sin embargo, más allá de esos 30 segundos que te den una información de un conflicto a nivel internacional, también busca leer acerca de ello, no con narrativa, sino realmente con libros que ofrezcan datos históricos, datos relevantes, datos sociales, que esto sí es claro, o tesis universitarias, ¿por qué no decirlo? Sobra la academia para compartirnos información relevante y objetiva, y por qué no también editoriales periodísticas, o periodismo de investigación, ¿no? Que esto es muy diferente a solamente cubrir una nota, y que tú como periodista, Janet, sabes perfectamente la diferencia, y que pues nos lo has demostrado con tu trabajo, ¿no? Ir más allá que solamente dar la nota, sino buscar realmente dar la respuesta a las 5 preguntas básicas que tiene que realizar un periodista. Claro, y aquí en Búnker Informativo, ayúdenos también a compartir pues esta entrevista para que pues puedan conocer un poco más. Aquí hemos tenido entrevistas casi cada mes, o análisis con diferentes expertos en el tema, porque pues nos interesa, es un tema que creo que no es lejano, nos impacta de alguna manera a todo el mundo. Aquí en México pues hemos visto impactos económicos, impacto de muchas maneras. Entonces creo que no podemos ser insensibles ante esta situación que se vive, y creo que es importante pues como dices, Pablo, estar informados, saber qué es lo que está pasando, y pues claro, y más allá de que pensemos que una embajada en sus redes sociales pueda estar comunicando, claro, de manera parcial, porque es la forma en que lo va a comunicar el tema, porque en efecto una sede diplomática está cuidando pues ahora sí que su parte, su población, tanto en el país que está representando como aquí a la propia comunidad en el país, pero de cierta manera va a compartir también formas en las que uno puede apoyar desde aquí. Si no te late una manera de apoyar, habrá 1000 formas de apoyar humanitariamente a personas en Ucrania que realmente están pasando esta situación, y que, ojo, no es diferente a situaciones o circunstancias que estamos viviendo en nuestro país. Sí tenemos violencia en nosotros, sí tenemos una situación de complicación económica, pero una guerra como la que se está viviendo en Ucrania es totalmente diferente y totalmente ajeno a lo que hemos experimentado, al menos las generaciones que vivimos actualmente en nuestro país. Entonces, pues bueno, esa sí sería como mi mayor sugerencia, estar informados dentro de la formalidad de la Embajada de Ucrania en México, y, insisto, apoyar lo más que se pueda en labores humanitarias. Claro. Y hay ONGs que sobran, Human Rights Watch,
Amnistía Internacional, si no te late, insisto. ¿Acá en Guadalajara hay alguna página en particular, alguna vía para conocer de este tipo de actividades? Aquí en Guadalajara no, pero insisto, creo que las mejores maneras de apoyar a las personas en Ucrania sería Embajada de Ucrania en México. Segundo, también ACNUR, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, o también Médicos Sin Fronteras, que bueno, son organizaciones que nos han demostrado su fuerza de ayudar a otras personas fuera de nuestras fronteras. Bien, gracias Pablo por habernos acompañado, por supuesto que muy interesante todo lo que nos compartes y pues vamos a seguir ahí al pendiente de este tema. Esperemos pronto tener ahí pues ya noticias alentadoras, noticias buenas sobre que este conflicto pues ya está llegando a su fin. Esperemos que así sea, por el bien de no únicamente de la gente de Ucrania, sino también en particular en todos y todas nosotros, porque no merecemos un mundo que vuelva a presenciar y a participar de un conflicto que ve muy por encima a la persona. Claro. Muchísimas gracias, Pablo Quirós, analista de temas internacionales de la Universidad Marista de Guadalajara y, por supuesto, especialista en Ucrania. Gracias a ti, Janet, y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, principalmente a ustedes. Esto es Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez.